días tengan ustedes, niños. Muy buenos días tengan ustedes, padres de familia. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren con buena salud y con mucho ánimo para comenzar a trabajar el día de hoy, jueves 17 de junio del 2021. En esta sesión trabajaremos con 3 materias. En tu primera actividad trabajaremos en tu materia de español y necesitarás tu libreta de español. En la segunda actividad trabajaremos en tu materia de historia y necesitarás tu libreta de historia. En la tercera actividad trabajaremos en tu materia de matemáticas y necesitarás tu libro de matemáticas 5. Por favor, reúne tu material y pon mucha atención a todas las explicaciones para que puedas realizar tus actividades sin ninguna dificultad. Si en dado caso llegas a tener algún problema, no te preocupes, puedes mandarme mensaje y yo te ayudo de manera individual. Recuerda que las evidencias en tu libreta deben tener título, instrucciones, fecha y tu nombre. Y en tu libro de matemáticas 5, tu nombre y la fecha. Ponte cómodo, pon mucha atención por favor, porque vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Te deseo mucha suerte. En esta primera actividad trabajaremos con tu materia de español con el tema fuentes de información. Ocuparás para esta actividad tu libreta de español. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué son las fuentes de información, para qué nos pueden servir. Antes de iniciar la clase quisiera realizarte algunas preguntas. Cuando tú quieres investigar sobre algún tema, ¿dónde buscas la información? Excelente. Pon mucha atención, por favor. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la fuente de información? La fuente de información se consideran herramientas para buscar la información. Mediante estas fuentes de información, nosotros podemos encontrar información sobre temas de interés. Las fuentes de información se refieren a los libros, periódicos, artículos, enciclopedias, revistas, videos, entrevistas, sitios, internet, etcétera, que consultamos nosotros para obtener información sobre distintos temas. Por ejemplo, si tú vas a buscar información sobre la contaminación, ¿dónde la puedes buscar? En sitios de internet, en libros, revistas, periódicos, enciclopedias, etcétera. Para eso sirven las fuentes de información, para buscar la información de algún tema que nosotros tengamos interés por investigarlo. Pero ojo, no todas las fuentes de información son confiables, así que primero debemos comprobar que esa fuente de información es confiable y que podemos sustentar esa información. Estas fuentes de información se pueden clasificar en 2 tipos, en primarias y secundarias. ¿Qué diferencia hay entre las primarias y secundarias? Pongan atención, por favor. Las primarias son las que obtenemos de primera mano, quiere decir que son las fuentes de información originales. Entre estas primarias se encuentran los libros, algunos sitios de internet, algunos artículos de divulgación científica, etcétera, porque son fuentes de información que no se han modificado, que son las originales. Esa es la característica fundamental de las fuentes de información primarias. Pero también tenemos fuentes de información secundarias. Estas nos proporcionan información producto de un análisis, de un resumen. Quiere decir que estas secundarias no son originales porque se analizó primero la fuente de información original y se realizó otra, pero también son confiables. Ejemplos de este tipo de fuentes de información son las enciclopedias, los resúmenes, bibliografías, etc. Las fuentes de información también pueden ser escritas y audiovisuales. Las escritas son las que podemos encontrar en libros, artículos de divulgación científica, revistas, periódicos e internet. Y los audiovisuales son los que podemos encontrar en la televisión, en la radio. Pueden ser entrevistas, grabaciones,
videos explicativos sobre el tema. Hasta ahí vamos bien con la explicación de las fuentes de información. Para elegir una fuente de información correcta, debes primero analizar el contenido que te proporciona esa fuente de información, ya que debe estar sustentada en investigaciones y debe de ser comprobable. Si no, esa fuente de información no es confiable. Todos los textos que tú encuentras en alguna fuente de información, abajito siempre debe de decir de dónde se obtuvo. Siempre debe incluir la fuente de información. Por aquí te va a estar apareciendo ejemplos de fuentes de información. Si ese texto no tiene la fuente de información de dónde se obtuvo, puede ser que no sea confiable, porque esa fuente de información nos dice a nosotros de dónde se sacó ese texto y nosotros lo podemos comprobar. Como se pueden dar cuenta, niños, la fuente de información siempre es necesaria, porque sin estas, nosotros no pudiéramos obtener información sobre los temas que nos interesan, no estuviéramos informados sobre los múltiples temas de los que se hablan en la actualidad. La mayoría de la información que nosotros tenemos en nuestras manos siempre se obtiene de una fuente de información. Por eso hay que estar pendientes que esa fuente de información sea verificable, ¿sale? Y lo primero que debemos hacer es observar de dónde la estamos obteniendo y si se puede comprobar, ¿sale, niños? Hay que recordar que las fuentes de información las podemos obtener de los libros, sitios de internet, revistas, periódicos, videos, entrevistas, grabaciones, etc. Ya que de ahí podemos nosotros obtener información sobre temas de interés. Hasta ahí queda clara la explicación sobre qué son las fuentes de información y para qué nos pueden servir. Espero con esta explicación que te acabo de proporcionar puedes realizar tu siguiente actividad. Pon mucha atención, por favor. Para la realización de esta primera actividad, te ubicarás en tu libreta de español, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de esta actividad. Vas a leer ambos textos, los vas a escribir en tu cuaderno y vas a responder las dos preguntas que ahí te proporcionan. La primera dice: ¿qué texto te ofrece información más precisa y por qué? La segunda pregunta dice: ¿por qué un texto es más confiable que otro? Tómate el tiempo que tú requieras para terminar esta actividad y cuando la finalices pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por su actividad número 2 en tu materia de historia. Para esta actividad, ustedes van a necesitar su libreta de historia. Trabajaremos con el tema el voto de la mujer. El objetivo de esta clase es que ustedes identifiquen cómo era la vida de las mujeres en los años de 1940 hacia atrás y cómo fue mejorando hasta la actualidad. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo crees tú que vivían las mujeres en la década de los 30 o de los 20? ¿Tenían las mismas oportunidades que ahora? Excelente, niños, vamos a iniciar con la clase. Antes de 1940, la vida de las mujeres era muy distinta a la vida que tenemos ahora. En la actualidad, las mujeres mexicanas tenemos bastantes derechos ciudadanos, pero esto no siempre fue así. ¿Pero eso por qué? Esto debido a que tenía muchas limitantes y había muchas desigualdades en cuanto al hombre y la mujer. ¿Pero cuáles eran esas limitantes? En aquella época, antes de 1940, las mujeres no teníamos los mismos derechos que el hombre.
La mayoría de las mujeres no tenía derecho a trabajar, ya que el hombre era el que aportaba el recurso económico a los hogares. Pero entonces, ¿a qué se dedicaban las mujeres? Estas mujeres se dedicaban a trabajar en el hogar y a criar y tener hijos. Ese era el trabajo de la mujer, porque en aquel entonces se creía que el hombre era el que tenía que llevar el sustento económico a la casa de estas familias. Otro derecho que se le negaba a las mujeres era el derecho a la educación, ya que muy pocas mujeres tenían acceso a estudiar. Por lo tanto, no podían trabajar en distintas profesiones porque no tenían estudios. En aquella época también a las mujeres se les prohibía votar. Así que tampoco teníamos derecho a ser votadas ni a participar en las elecciones de nuestro país y tampoco podíamos participar en la vida política. Como se pueden dar cuenta, niños, las mujeres carecíamos de la igualdad en aquel entonces. Pero en base a lucha y esfuerzo de muchas de ellas, poco a poco se lograron mejorar los derechos para las mujeres. Desde que en 1943 se le permitió a la mujer el derecho al voto, fueron mejorando estas condiciones en las que vivíamos en aquella época. Esto debido a que, como en 1943 se le permitió por primera vez a las mujeres participar en las votaciones y así como también participar en la vida política de todo el país, se dio una mejora en la vida de todas las mujeres y mejoraron las condiciones en las que se vivían. Pero ¿cuáles fueron esos derechos que lograron las mujeres? El derecho fundamental que se logró y que hasta la actualidad se mantiene es el derecho a votar y a ser votadas. Quiere decir que desde 1943 las mujeres podemos participar en la vida política de nuestro país y también podemos votar y ser votadas. Desde aquel entonces las mujeres pudimos acceder a la educación. Se nos dio el derecho de estudiar lo que nosotros quisiéramos. Así como también se nos dio el derecho de ejercer la profesión que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, desde aquel entonces, se dejó de presionar a la mujer para que se dedicara solamente al hogar y a los hijos, ya que la mujer también podría contribuir económicamente a la familia y al hogar. Eso fue un cambio fundamental que se dio en aquellos años por 1943. Como ustedes se fijan, niños, poco a poco mejoraron las condiciones de las mujeres, ya que poco a poco se fue dando la igualdad entre hombres y mujeres, porque hasta la fecha tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero si se fijan la vida de las mujeres, en anteriores años no fue nada fácil. Se luchó arduamente para que tuviéramos los mismos derechos junto a los hombres y se respetara la igualdad de género. Todos estos logros que les acabo de mencionar han tenido repercusiones muy valiosas tanto en los hombres y las mujeres, porque juntos podemos lograr mejorar la vida familiar, social y productiva. ¿Saben, niños? ¿Queda claro hasta ahí cómo era la vida de las mujeres antes de 1940 y cómo fue mejorando hasta la actualidad? Excelente. Nos vamos a ir a la actividad. Espero que esta explicación te pueda servir para que puedas realizarla. Pon mucha atención, por favor. Para iniciar con la realización de esta actividad, te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente tienes que completar la tabla con todos los incisos del recuadro según la época a la que correspondan. Utilizarás todos los incisos, ¿sale? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad y cuando la termines nos pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños. Vamos por su última actividad en su materia de matemáticas. Para esta ocasión, ustedes necesitarán su libro de matemáticas 5. En esta ocasión, repasaremos el tema factor constante de la proporcionalidad.
Así que concéntrense y pongan mucha atención para que puedan entenderlo y puedan realizar sus actividades. En las clases anteriores decíamos que el factor constante de proporcionalidad se considera así porque los valores son constantes o proporcionales. Que si un valor va en sucesión ascendente, el otro valor también tiene que ir de forma ascendente. Que si un valor va en una sucesión descendente, también el otro valor tiene que ir en una sucesión descendente, ¿sale? Que si en una parte tienes que multiplicar, también en la otra debes multiplicar para calcular los valores faltantes. Ayer comentábamos que existen dos pasos para calcular el factor constante de proporcionalidad. ¿Los recuerdas? Te los repito. El primer paso era ubicar el valor unitario, ya sea de manera directa o dividiendo los valores que tenemos completos. Y el segundo paso era multiplicar ese valor unitario por los datos para completar los valores que me hacían falta. Te di como sugerencia que los escribieras en tu cuaderno para que los pudieras leer y recordar. A continuación te muestro ejemplos para calcular los valores faltantes. En la primera tabla tenemos que calcular el precio de esta cantidad de paletas. El primer paso que nosotros debemos realizar es ubicar el valor unitario. ¿Lo puedes ubicar de manera directa? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no tenemos el valor de una paleta. Si tú me multiplicas el 12 por 4 y por 6, a lo mejor te sale mal la tabla. ¿Por qué? Porque 12 no es el valor de una paleta, no es el valor unitario. Entonces, lo que tenemos que realizar primero es dividir estos datos completos para poder calcular el valor unitario. Vamos a dividirlo. El 2 no cabe en el 1 porque es más grande el 2 que el 1. El 2 cabe en el 12, sí. ¿Cuántas veces? 6. ¿Por qué? Porque 2 por 6 son 12. Ahí está. Quiere decir que el número 6 es el valor de una paleta, el valor unitario. Una vez que tenemos aquí el valor unitario, podemos calcular los demás valores faltantes. Entonces, quiere decir que estos datos voy a multiplicarlos por 6 porque 6 es el precio de una paleta, ¿sale? 4 por 6, ¿cuánto es? Ahí está, 24. 6 por 6, ¿cuánto es? 36. Recuerden que multiplicamos el 6 por estos valores porque el 6 es el valor unitario, el precio que tiene una paleta. Ahora continuamos con el siguiente ejemplo. Tenemos que calcular lo que cuesta estos paquetes de galletas. Fíjense en esta tabla. ¿Puedes ubicar el valor unitario de manera directa? Sí, ¿verdad? Porque un paquete de galletas cuesta 32 pesos. Así que con este valor unitario vamos a calcular nosotros los valores que hacen falta. ¿Qué tenemos que hacer como segundo paso? Multiplicar este valor por estos datos, ¿sale? ¿Por qué 32? Porque es el valor unitario. 5 por 2, 10. Hay una. 5 por 3, 15 y una 16. Quiere decir que 5 paquetes de galletas me van a costar 160 pesos. Ahora multiplicamos el 32 por 10, 0 por 2, 0, 0 por 3, 0, 1 por 2, 2 y 1 por 3, 3. Ahí está. Quiere decir que 10 paquetes de galletas me van a costar 320 pesos. Si ustedes se fijan en los dos ejemplos, primero ubiqué el valor unitario y después multipliqué ese valor unitario por los datos que tengo incompletos para calcular el valor faltante, ¿sale? ¿Queda claro hasta ahí cómo calculamos el factor constante de proporcionalidad? Recuerden que primero tienen que ubicar el valor de 1, el valor unitario. Si no lo ubican, no van a poder calcular el factor constante de proporcionalidad. Ahora con esta explicación nos vamos a ir a la actividad. Pongan atención, por favor. Se van a ubicar en su libro de matemáticas 5 en la página 123. Fíjense bien, les voy a ir proporcionando la información necesaria para que ustedes puedan llegar a las respuestas de cada uno de los problemas. Así que si gustan, pueden ir resolviéndolo junto conmigo para que no se les complique. Vamos con el problema A. Dice de la siguiente manera. Hay que poner atención. Liz, Patty y Mariela fueron al cine y se encontraron con Mauro y Oscar.
que también iban a ver la misma película. Vamos con las preguntas. Si las tres amigas pagaron 111 pesos por los boletos de entrada, ¿cuánto deberán pagar Mauro y Oscar por sus dos boletos? Lo primero que debemos hacer ahí para contestar todas las preguntas es calcular el valor unitario. ¿Cuánto pagaron las tres amigas por los boletos? 111, ¿verdad? Ok, entonces, primero vamos a dividir el 111. ¿Y cuántas amigas eran? 3. Para sacar el precio de un boleto, ¿sale? El 3 no cabe en el 1, sí cabe en el 11. 3 veces. 3 por 3, 9. A 1 no se le puede quitar 9, se le pide uno prestado y se convierte en 11. A 11 le quitamos 9, 2. 0. Ahí está, se baja el 1. 3 por cuánto me acerca a 21 o me lleva a 21. Por 7. Ahí está. El valor unitario es 37. Este número lo vamos a utilizar para realizar las operaciones y llegar a la respuesta. Y en la primera te pregunta, ¿cuánto deberá pagar Mauro y Oscar por sus entradas? Entonces, si un boleto cuesta 37 pesos, dos boletos, ¿cuánto costará? ¿Cuánto tendrán que pagar? ¿Qué operación vas a hacer tú para resolver la primera pregunta? Una multiplicación de 37 por 2. ¿Por qué 37? Porque 37 es el costo de un boleto. ¿Y de cuántas personas quieres calcular el precio? De dos personas, que son Mauro y Oscar. Ahora nos vamos con la segunda pregunta, la cual dice así. Llegaron un poco más tarde Rafael, su hermana y sus papás. Su mamá y su papá, ya van 4. ¿Cuánto deberán pagar por 4 boletos de entrada? Ahí tienen que volver a multiplicar el costo de un boleto por las personas que van a entrar. Y finalmente contestarás la última pregunta de este problema, la cual dice que expliques qué procedimientos utilizaste para llegar a los resultados. Ahí vas a poner si multiplicaste, sumaste, dividiste o restaste, ¿sale? Cuando ya hayas terminado eso, te vas a pasar al problema número 2, el cual dice de la siguiente manera. Un tren tarda 3 horas en hacer un recorrido al avanzar a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. La primera pregunta dice, ¿de cuántos kilómetros es el recorrido? Ahí ustedes tienen que utilizar las horas que dura para hacer el recorrido. ¿Cuántas horas dijimos? 3 horas, ¿verdad? Y estas le vamos a multiplicar por los kilómetros que hace por hora. ¿Por qué? Porque dice ahí que 80 son los kilómetros que recorre por una hora. Entonces, vamos a sacar el recorrido total de las 3 horas. Por lo tanto, van a multiplicar 3 horas que dura el recorrido por 80 kilómetros que hace cada hora, ¿sale? Cuando ya calculen ese resultado, pasamos a la segunda pregunta, la cual dice así. ¿En cuánto tiempo hará el recorrido si viaja a 100 kilómetros por hora? Ahí ustedes realizarán una división. ¿Por qué una división? Porque tenemos que sacar las horas que se tarda en 100 kilómetros, ¿sale? Entonces, vamos a colocar el 100 como divisor y lo que te salió como resultado en la primera pregunta lo van a colocar como dividendo. Y el resultado que le salga de cociente, ese va a ser el tiempo que se tarde el tren en realizar el recorrido en 100 kilómetros. Cuando termine esa pregunta, nos pasamos a la número 3, la cual dice así. ¿En cuánto tiempo hará el mismo recorrido si viaja 60 kilómetros por hora? Ahí tenemos que volver a utilizar el resultado de la pregunta 1, ¿sale? Por eso tienen que sacarlo correctamente. Cuando ya lo tengamos, ese resultado lo van a dividir entre 60. ¿Por qué 60? Porque queremos saber en cuánto tiempo hará el recorrido de 60 kilómetros. Recuerden que van a dividir el resultado de la primera pregunta entre los 60 kilómetros que yo quiero calcular el tiempo de recorrido, ¿sale? Y finalmente se pasarán a la pregunta número 4, la cual dice que expliques cómo resolviste los problemas.
Ahí tienes que escribir qué operaciones utilizaste. Sumaste, restaste, dividiste, multiplicaste, ¿qué hiciste? ¿Sale? Cuando hayan terminado ese problema, nos pasamos al problema C, el cual dice de la siguiente manera. Una marca de galletas surtidas pone una galleta de nuez por cada 5 galletas de otro tipo en cada uno de sus empaques. Entonces, cada empaque tiene que llevar 6 galletas. Una es de nuez y 5 es de otros sabores, ¿sale? Ok, es decir, de cada 6 galletas, una es de nuez. Recuerden que el empaque o paquetito lleva 6 galletas y una de esas es de nuez y las otras 5 son de otros sabores. Ahora nos vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuántas galletas de nuez tiene una caja con 24 galletas surtidas? Entonces, vamos a utilizar el 24 porque son 24 galletas las que ahí te mencionan en la pregunta. Pero quiero saber cuántas hay de nuez. Ahora, aquí nosotros tenemos que dividir esas galletas que tengo. ¿Y cuántas galletas tiene cada paquetito? 6 galletas. Con esta división, nosotros vamos a llegar al cálculo de cuántas galletas de nuez tienen esas 24 galletitas, ¿sale? El resultado que te salga de cociente, esas serán las galletas de nuez que tienen en un paquete de 24, ¿sale? Porque recuerda que 5 son de otros sabores y una es de nuez. Nos vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántas galletas que no son de nuez hay en una caja con 30 galletas? Ahí tienes que calcular cuántas galletas de 30 no son de nuez. Ahí te va. Si de los paquetes que tienen 6, ¿cuántas galletas no son de nuez? 5, ¿verdad? Ok. Ahora, si yo tengo otro paquete, serían 12 galletas, ¿verdad? ¿Y cuántas no son de nuez? Si en 6 son 5, en 12 serían 10. Ahora, si yo tengo otro paquete, serían 18. Ahora, de esas 18, ¿cuántas no serían de nuez? 15. Si yo agrego otro paquete de 6, serían 24. ¿Cuántas galletas no serían de nuez? 20. Y si yo agrego otro paquete, serían 30. ¿Cuántas galletas no serían de nuez? Vas a agregar otras 5. ¿Por qué? Porque recuerda que los paquetitos traen 6 galletas, pero 5 de esas galletas no son de nuez. Con esta sucesión, tú vas a llegar al cálculo de la segunda pregunta, ¿sale? Tienes que calcular cuántas no son de nuez en 30 galletitas. Después te pasarás a la tercera pregunta. Dice así, ¿cuántas galletas que no son de nuez debe tener una caja que tiene 6 galletas de nuez? Ahí tenemos que multiplicar las galletas de nuez que tengo, que son 6, por las galletas que no son de nuez que tiene el paquetito. ¿Cuántas no son de nuez? 5. Con esta multiplicación llegarás tú al cálculo de esa pregunta. Y finalmente nos vamos a la pregunta número 4, que dice así. ¿Cuántas galletas en total debe tener una caja para que 8 de esas galletas sean de nuez? Ahí tienes que multiplicar esas 8 galletas que quiero de nuez por las galletas total que trae el empaque. ¿Cuántas galletas trae cada empaque? 6, ¿verdad? Y con esa operación vas a llegar al cálculo de tu última pregunta, ¿sale? ¿Queda clara hasta ahí esta actividad? Excelente, espero que con esta explicación puedas realizarla. Tómate todo el tiempo que tú requieras para terminarla. Excelente, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por la atención que prestaron a todas mis explicaciones. Te deseo que tengas un excelente día. Cuídate mucho y cuida mucho la salud de tu familia, por favor. Recuerda que las evidencias te las estaré esperando en el transcurso del día. Espero verte en la clase de mañana. ¿Sale? Bye.